Bueno, cuando comencé la revisión pensé que todo iba a ser COVID y dije, ay no. Pero en realidad los estudios de COVID, sueño y niños son más bien pocos. Hay muchos en adultos y hay algunos que han salido ya en el 2021, entonces no los incluí. Primero les voy a hablar de áreas de sueño en general y luego les voy a hablar un poquito de COVID. Entonces, en el 2020, el ATS publica su guía de la importancia de la selección de máscaras para el uso de la presión positiva continua en la vía aérea y cómo afecta eso en los resultados de apnea del sueño. Este estudio me parece muy bonito porque se enfoca en la importancia de pensar cuando vamos a elegir la máscara, cómo es la ruta respiratoria que vamos a usar, cómo se mantiene la viabilidad de la vía aérea superior, la importancia del manejo de síntomas nasales y el impacto sobre la selección de la máscara y la monitorización de adherencia y efectos adversos. En esta gráfica vemos cómo cuando se usa una máscara nasal se acoplan tanto el paladar blando como la lengua y tenemos entonces que se feruliza la vía aérea y tendríamos un paso adecuado con la máscara nasal. Aquí se plantea que con la máscara oronasal se podría tener entonces, como tenemos flujo tanto por la nariz como por la boca, se podría perder un poco la ferulización que se da, dado que se pierde el contacto entre el paladar blando y la lengua y tendríamos un menor sello. Entonces ellos hacen una comparación entre las ventajas y desventajas de tener una máscara nasal versus una máscara oronasal. La máscara nasal parece más fácil de usar, menos riesgo de fuga, se requeriría una presión terapéutica más baja. Se ha encontrado mayor adherencia al realizar estudios. Esta guía no es solamente de niños, hay que tener en cuenta que es de niños y adultos. Tiene un menor costo, menor riesgo de aspiración, menor riesgo de reinhalación del CO2 y menor riesgo de aerofagia. Las desventajas es que tiene riesgo de fuga por la cavidad oral. Respecto a la máscara oronasal, mejor control de fuga por la boca, que sería la desventaja mayor de la nasal, mejor control de la fuga asociada en el sueño REM, pero tiene algunas desventajas como que es menos cómoda, mayor riesgo de fugas por otras partes, requiere una mayor presión terapéutica, tiene menor adherencia, es más costosa, el riesgo de aspiración y de reinhalación de CO2 y de aerofagia podría ser mayor. Sin embargo, pues no es igual a que todos debamos usar máscara nasal. Se considera que se debe hacer en la evaluación cuál es la mejor para el niño. En esta entonces se muestra cómo son los mecanismos que podrían ser para la fuga. Entonces teníamos la máscara nasal. Aquí se está viendo cómo va el flujo y lo que hablábamos de la unión entre el paladar blando y la lengua. Aquí tenemos entonces que cuando viene la parte de la fuga oral, entonces se podría perder este sello y aquí podríamos tener la fuga que se presenta por una máscara nasal. Entonces, ¿qué otros aspectos revisaron en el artículo? Una máscara nasal es usualmente la mejor opción. Muchos pacientes, sin embargo, pueden tener resultado con máscara oronasal. Entonces, lo que se debe hacer es cuando se pone la máscara, según las características del paciente, porque también hay que mirar sus características craneofaciales, se debe evaluar qué tanta cantidad fuga, qué tantos eventos respiratorios residuales tiene y la presión que se está manejando. Y si uno tiene, pues no ha logrado una buena resultados con la máscara nasal, pues se debe cambiar a la máscara oronasal. En cuanto al manejo de los síntomas nasales y el impacto en la selección de la máscara, es muy importante no dejar de manejarlos, porque a veces se coloca el CPAP y se descuidan los medicamentos. Entonces se debe iniciar el medicamento antes, dado que los síntomas nasales comúnmente se presentan en los pacientes con SAOS y pueden comprometer la adherencia al CPAP. Las opciones terapéuticas son varias: humidificación nasal, uso de esteroides nasales, cirugía nasal, si es necesaria, y se deben entonces, como les decía, seguir continuando durante el tratamiento. Cuando hay comparación entre máscara nasal y oronasal para el tratamiento del SAOS, los estudios sugieren que la máscara nasal tiene mejor adherencia, un índice de apnea residual más bajo y mejores niveles terapéuticos comparados con la oronasal. Sin embargo, esa también ha mostrado efectividad. Entonces, si hacemos un adecuado enfoque, vamos a tener la máscara ideal para nuestro paciente. En cuanto a los mecanismos de fuga, la fuga puede causar pues que el niño no se sienta cómodo y disminuir la eficacia del CPAP, y eso también altera la adherencia. Entonces hay que tener en cuenta que si hay un adecuado sello a través de la máscara y la boca, entonces se debe corregir. Puede haber fuga vocal en la CPAP nasal porque puede haber apertura de la boca que veíamos en
En la gráfica, los factores de riesgo para eso serían obstrucción nasal, la edad, la obesidad y los niños. Entonces también hay que manejar el sobrepeso, no solamente pues los síntomas nasales, sino todas las comorbilidades que contribuyen al SAUS, la fuga expiratoria por prolapso palatino y limitación del flujo, hay cosas que no podemos cambiar, entonces cambiamos a la interfase, las potenciales intervenciones, entonces mejorar y también la humidificación y el uso de mentonera. En cuanto a la monitorización de la adherencia y los efectos adversos, entonces, sobre todo esa primera semana en que se coloca el CPAP, debemos de estar muy pendientes a cómo está el paciente, cómo está el niño y la familia para poder hacerlo oportunamente y no alterar tanto la adherencia a corto plazo. En la participación de la selección de la máscara, entonces, involucrar al niño según la edad y a sus cuidadores. En cuanto a consideración de los ajustes, entonces se dedicar tiempo y esfuerzo tanto de las familias como de las personas que están ayudando en la adaptación y que la han ordenado, y evitar confundir a los padres porque a veces les damos muchas opciones, se debe ser muy claro en lo que se debe hacer en casa para mejorar. Este otro artículo, publicado en mayo del 2020, ya la doctora Yasmín nos habló mucho de los adolescentes y es un preámbulo muy bueno para este artículo porque ella ya nos decía los datos de las encuestas refieren que 72.7% de los estudiantes duermen menos de 8 horas y hay un mayor riesgo para mujeres y según la raza también hay menor probabilidad de dormir lo que se necesita. El estado de ánimo y el riesgo de depresión se correlaciona con la duración del sueño. El mal humor, la ansiedad pueden empeorar el insomnio y viceversa. No sabemos cómo es la relación, pero los dos se relacionan. Un metaanálisis del 2008 que se incluían dos estudios, el sueño en los adolescentes era de corta duración y teníamos un OR de 1.89 para obesidad y trastornos del sueño. Entonces se ha encontrado que hay un rol entre las hormonas, la leptina y la grelina. La deprivación del sueño se puede afectar por, como comentaba la doctora Yasmín, el trastorno de la fase de sueño vigilia tardía, que está pues involucrado por la edad y las hormonas. La pobre higiene del sueño, que entonces como veíamos el adolescente y la familia tiende a perpetuar el problema, y el insomnio, que puede ser un insomnio como esperado para la edad o ya volverse patológico. Entonces, en cambio, el trastorno de la fase de sueño vigilia tardía, hay un cambio en el control homeostático, los niños tienen demora en dormirse y tienen una facilidad para estar más despiertos en la noche, se tiene que ver con la secreción de la melatonina y se demora el ritmo circadiano. Respecto al insomnio, el 7 a 40% de los adolescentes sufren de insomnio fisiológico, pero de este porcentaje, hasta el 88% pueden desarrollar cronicidad, lo cual pues sería negativo. Y en la pobre higiene del sueño, entonces hay factores típicamente modificables como comportamientos, uso de dispositivos, la luz, las pantallas, todo esto se puede manejar fácilmente con una adecuada educación. Respecto al tratamiento de la fase retardada del sueño, entonces aconsejan evitar la luz por 30 minutos antes de ir a dormir. Se puede aconsejar que la gente comience a ir a la cama más temprano cuando esto ya es muy patológico y no se considera como lo esperado por ser adolescente, sino que está causando repercusión. Entonces los niños pueden comenzar a dormirse 15 a 20 minutos antes cada día hasta lograr un adecuado comportamiento. Se puede considerar el uso de melatonina, debe ser dada 4 a 6 horas antes del inicio del sueño, pero pues debe ser hecho por un especialista en medicina del sueño. Y lo otro es que se recomienda que se podrían levantar más temprano. Sin embargo, si uno comienza a despertarlo más temprano, es un día sí y un día no, y no es consistente, entonces lo ideal es no hacerlo porque también si un día se levantan más temprano, se exponen a la luz y luego no siguen haciendo el proceso, lo que va a hacer es pues empeorar el trastorno del sueño. Y lo otro es que se debe mantener la rutina tanto el fin de semana como entre semana para poder ayudar a los niños a que mejoren. Estos serán los criterios para la fase retardada del sueño. Se requiere que los síntomas estén presentes por más de 3 meses, que afecten su calidad de vida y su ciclo vigilia. Se puede documentar por medio de un diario de sueño o actigrafía y no se puede explicar las alteraciones del sueño por otra causa. Respecto al tratamiento del insomnio, entonces se puede llevar a terapia, se puede hacer
también métodos de relajación, de restricción del sueño. Todas estas patologías requieren como tal una consulta del sueño y persistencia en el tratamiento porque es difícil mejorar si el tratamiento no se hace de una forma adecuada. Otro artículo que pues les quiero compartir es la evaluación de las habilidades neurocognitivas en los niños que se alteran, pues que tienen apnea obstructiva del sueño y cómo cambian antes y después de la adenotonsilectomía. La adenotonsilectomía sigue siendo el pilar del manejo de la apnea obstructiva y en este artículo publicado en el 2020 en una revista de otorrinolaringología de Italia, lo que ellos hacen es evaluar cómo el tratamiento repercute en su comportamiento. Entonces se evaluaron 59 niños, se hizo una evaluación clínica, neuropsiquiátrica y otorrinolaringológica, se realizó una prueba de desarrollo integral visual y motora, BMI, el cuestionario de sueño pediátrico y una polisomnograma. Los niños se evalúan antes de la cirugía y 6 meses después de la cirugía. Entonces aquí lo que vemos es cómo se evalúan los diferentes parámetros que les decía, la escala de sueño, el test de integración visual y motora de una manera general, con su visión motora y visual, y vemos cómo la diferencia en todas tuvo significación estadística. Esto lo vamos a ver. Esto no me voy a detener, son todas las variables que se miraron, especialmente las del polisomnograma, índice de apnea y hipopnea, tiempo de despertar, tiempo de dormir, las fases del sueño, y la conclusión es que los niños que fueron llevados a una amigdalectomía mejoraron su puntaje PSQ. En el PSQ tener valores más altos es negativo. 6 meses después, los valores cayeron. Estas gráficas, las dos son la misma, perdón. Aquí tenemos entonces la escala BMI y los niños mejoraron a los 6 meses en la escala tanto en su versión general como en su versión motora. Entonces, ¿qué pueden concluir los autores? Iniciando en cualquier nivel, o sea, según el puntaje del PSQ o de la escala BMI, todos los niños mostraron mejoría en su rendimiento. A los 6 meses después de la amigdalectomía, se mostraron beneficios en el rendimiento visual, motor, la calidad de vida del sueño, según los datos objetivos del polisomnograma. Entonces, pues lo que se refuerza con este estudio es que debemos seguir pues haciendo el abordaje y mirar los niños que clínicamente tienen indicación de adenotonsilectomía, realizársela porque los beneficios siguen siendo claros para la población pediátrica. Este otro estudio que les quiero compartir, encontré muchos estudios conductuales y me parece que también es como un llamado que ha surgido del COVID porque no solamente ya nos interesan las cifras de enfermedad, sino también de calidad de vida y comportamiento, cómo se sienten las personas, y eso es algo muy bonito e importante. El 19 de marzo del 2020 se publicó este estudio que se preguntaba si mejor sueño es igual a mejor vida. Nosotros pues creemos que sí, pero entonces es bonito ponerle números a las preguntas, como decía el doctor Rodríguez, es importante tratar de ponerle claridad a la respuesta. Entonces, este artículo lo que hace es mirar cómo se influencia la calidad de sueño y la satisfacción y pues la calidad de vida en los niños. Entonces, lo que hicieron los autores fue que tenían 3 cohortes pediátricas del NIH y usaron pues, sistema de autorreporte, que es el PROMIS, que también se encuentra validado en varios países, y lo usaron para evaluar la calidad del sueño de los niños. Incluyeron 1.111 cuidadores que tenían niños entre 5 a 9 años. En total, ellos respondieron por 1.251 niños. Y lo que evaluaron fue el estrés psicológico, la salud general y la satisfacción con la vida. Esto lo hicieron con escalas y también con mediciones dadas por los papás. Se obtuvieron datos sociodemográficos que fueron armonizados en todos los países, dado que es 3 cohortes diferentes y hay niños de diferentes razas. Lo que usaron fue un modelo Bootstrap de metaanálisis de datos de pacientes individuales y así miraron la influencia y la medida en que lo hace del estrés y la salud y medían también la calidad del sueño y la satisfacción con la vida. Este modelo matemático es un poco complejo y permite medir grandes poblaciones. Lo que hicieron fue una matriz de correlación inicialmente. Los que tienen 2 asteriscos tienen una significación estadística a menor de 0.01 y entonces lo que pudieron decir fue que sí hay una relación entre estas diferentes variables, todas las que tienen asterisco.
estrés y edad, satisfacción en la vida y estrés, salud general y estrés, satisfacción con la vida y sueño, salud general con sueño. Pero ellos no querían hablar de todos estos, sino que hicieron 4 modelos. Bueno, en realidad 5, pero uno no funciona. Entonces el modelo A y el modelo B, ellos refieren que hicieron controles por edad, género, ingresos, problemas de salud mental maternos para los que son estas líneas A, B y C. Y para los modelos D y E, ellos controlaron por problemas de salud materna e ingresos familiares, y la vía F, que era entre satisfacción con la vida y calidad del sueño, no les pareció significativa, entonces no la incluyeron. No me voy a detener en los coeficientes de correlación, pero lo que les puedo contar es que se encontró una asociación positiva entre estrés psicológico y pobre calidad del sueño, una relación negativa, es decir, tener una mejor calidad de sueño si se asocia con una mejor salud. Se encontró una relación positiva entre la salud y la satisfacción con la vida, y una relación inversa entre el estrés psicológico, cómo afecta la satisfacción. Entonces, ¿qué pudieron concluir? Que los niños que duermen bien son más felices que aquellos con los disturbios del sueño, que se puede modificar la naturaleza de la calidad del sueño en niños. Es fundamental entonces ofrecer intervenciones sobre mecanismos para mejorar la vida de los niños, y pues esto traería una nueva línea de investigación. Este estudio estoy un poco sesgada, me gustó porque es de las emociones maternas durante el proceso pre y postnatal y el comportamiento de los niños a largo plazo. Se incluyeron 1.257 madres, tomaron diferentes variables: depresión materna, prenatal, postnatal, combinada o solo prenatal o solo postnatal. Y también en ambos periodos, luego la felicidad, y la midieron la felicidad por cada trimestre, hicieron coeficientes de correlación, encontramos que todos tuvieron una significación estadística, y lo que más encontró correlación es que si uno tiene depresión postnatal, o sea, todas las depresiones serían malas para el comportamiento del niño, pero especialmente la postnatal y la de los 2 periodos va a llevar a mayores dificultades de comportamiento de los niños. Y la felicidad, especialmente la felicidad del tercer trimestre, disminuye esas alteraciones del comportamiento. Entonces, las emociones depresivas maternas durante los periodos pre y postnatal se asociaron con problemas del sueño. El aumento de la felicidad durante el embarazo se asocia con disminución en los problemas de los niños para dormir. Entonces, sí podemos programar el sueño de los niños y poder llevarlos a un mejor momento en sus vidas. Es importante pues hacer la preparación del nacimiento. Este otro estudio es de complicaciones respiratorias posadenetomía en niños con desórdenes respiratorios de sueño. Este estudio me parece muy bonito y son 1.874 pacientes operados en 5 años. Cuando hacía los cálculos, la Fundación OMI puede hacer esos 1.874, incluso más. Entonces me parece súper bonito que estamos a la altura de hospitales internacionales y podemos tener grandes estudios, y ya se hacen grandes estudios en esta institución. 374 niños cumplieron los criterios de inclusión con una edad promedio de 6.5 años. En la proporción mujer-hombre fue muy similar, y que encontraron eventos de saturación de oxígeno menor a 95, solo 2.2%. Los niños que se desaturaron recibieron el oxígeno y salieron en el tiempo estándar sin oxigenoterapia. La raza se relacionó con desaturación leve durante el sueño de los niños. Aquí, curiosamente, los que se desaturaron fueron los de raza blanca, y otras razas de los niños afroamericanos no. Y vemos el porcentaje de complicaciones. Entonces, de saturación solo el 2.2%, ninguno ingresó a la UCI, ninguno requirió oxígeno suplementario. Entonces, ellos concluían que las complicaciones respiratorias posoperatorias significativas en los niños con adenotonsilectomía, incluso aquellos sin polisomnograma previo, eran pocas. Entonces, que se podía, solamente guiados por la clínica, dar el egreso, y eso es algo muy motivante, sobre todo para países como Colombia, que a veces nos toca operar a los niños sin todos los polisonogramas que uno quisiera. Ese otro estudio, entonces, es la relación entre asma, dermatitis atópica y las alteraciones del sueño. Fue publicado en junio del 2020. Había ya una cohorte de niños que se publicó en el 2017, la cohorte NAPS, que tenía la información de 206 niños asmáticos, 35 niños con asma y dermatitis atópica y 130 niños que son controles sanos, es decir, en total 371 pacientes, y tenían datos de su etnicidad, datos sociodemográficos. Vemos como aquí hay variables como pobreza, cuántos niños viven en la casa, cuántos adultos,
y datos por actigrafía de eficiencia y duración de los despertares. Ellos compararon y encontraron que los niños con asma más dermatitis atópica tienen mayor cantidad de despertares y eso se asoció también a una mediana más baja del BEF1 con significación estadística. En niños con solo asma, mayor eficiencia del sueño se relaciona con un mejor control del asma, también con significación estadística. En los niños con asma y dermatitis atópica, hay mayor probabilidad de que los resultados de la medición del sueño sean pobres. Las diferencias raciales se observaron en niños con asma y dermatitis atópica, entonces encontramos que niños latinos, afroamericanos con asma y niños latinos con dermatitis atópica más asma tienen más riesgo de tener menor cantidad de sueño y una pobre calidad del sueño que los niños blancos, y eso también tendría que ver con variables sociodemográficas. Entonces es importante dar un manejo efectivo a todas las comorbilidades, asma, dermatitis, para lograr también una mejoría en los trastornos del sueño. Este estudio me pareció también bonito y incluye la actigrafía, que cada vez toma más fuerza. Lo que hace es comparar el reporte de los padres sobre sus niños y los valores de la actigrafía. Fue publicado en septiembre. Mira cómo el reporte parental tiende a sobreestimar la duración del sueño y la actigrafía a aumentar la frecuencia de los despertares nocturnos. Esa era la premisa que ellos tenían cuando lo comenzaron a hacer. Entonces compararon los datos de actigrafía versus el cuestionario de hábitos del sueño en niños respecto a la hora de acostarse, la hora de levantarse, la duración del sueño, que tanto se despiertan después de que empezaron a dormir, y se utilizó una técnica de límites de correlación de Bland-Altman. Participaron los padres de 46 niños de 3 a 6 años. Entonces vemos, los que tienen asterisco son los que tienen una mejor correlación, menor a 0.01, los que tienen 3, y los que tienen solo 2, entonces tienen una correlación de menos de 0.05 de significación estadística. Entonces aquí vemos cómo está el cuestionario SHQ, que es un cuestionario de prácticas de sueño, y los valores de la actigrafía. Vemos entonces cómo se correlaciona en estos valores, que en este tipo de correlación entre más alto sería mejor. Sin embargo, cuando se hace el análisis completo, hay importantes diferencias entre las medidas. Los padres sobreestiman la hora de acostarse y despertar versus la actigrafía. Entonces ellos sienten que sus niños duermen menos. Hay una diferencia de más o menos 52 minutos en la hora de acostarse semanalmente, más o menos 38 minutos para despertarse, y más o menos 159 minutos para el tiempo total del sueño, más o menos 62 minutos para el tiempo de despertarse después de que se durmieron. Entonces, el objetivo era mirar si se puede reemplazar la actigrafía por el reporte parental, y en realidad la correlación no fue suficiente. Entonces, los autores sugieren que los dos métodos sean tenidos en cuenta en la práctica clínica para tomar decisiones y hacer diagnósticos. Este estudio es muy bonito, se realizó en la Fundación OMI, es del grupo de otorrinolaringología y de neumología pediátrica, está la profe Sonia Restrepo. Este estudio ganó un premio en un Congreso Nacional de Neumología Pediátrica, ya está disponible en Pediatric Pulmonology, y es la validación de la versión española de la escala de desorden respiratorio del sueño. Este cuestionario ya estaba traducido, pero entonces se hizo su validación para niños colombianos y niños que viven en gran alturas. Para mí pues un honor mostrarlo, porque eso nos invita a hacer más investigación con cuestionarios de sueño validados en nuestra población. Entonces se incluyeron 121 niños entre 2 y 17 años. Se encontró, pues no me quiero detener en los coeficientes, los puse, el coeficiente de correlación intraclase de 0.887, todos tienen significación estadística, el de correlación del IN de 0.882, y el puntaje como tal de la escala fue mayor pre que posoperatorio, entonces muestra una adecuada sensibilidad del cambio, con un alfa de Cronbach de 0.70. ¿Cuáles son las conclusiones? La versión española de este instrumento tiene una aceptable validez de constructo, excelente confiabilidad test retest y sensibilidad al cambio. Tiene una adecuada consistencia interna, tiene una buena confiabilidad cuando se usa en pacientes pediátricos colombianos, incluido aquellos que viven a gran altura con síntomas respiratorios relacionados con el sueño. Entonces la invitación es a usar la escala, porque es una escala útil para nuestra población. Ya entonces le voy a hablar un poquito del COVID para terminar. Este es uno de síntomas psicológicos y cambios en el comportamiento en los adolescentes durante la fase temprana de la cuarentena en 3 países europeos. Como les decía, lo que más encontré fue
estudios conductuales y en realidad pues es lo que vemos que más ha causado como tal la pandemia. Algunos estudios sobre el riesgo, si narcolepsia aumentaba el riesgo de severidad del COVID o tener apnea del sueño aumentaba el riesgo de COVID, son realizados en adultos, entonces no los incluí, y sí sugerían que tener apnea del sueño da un riesgo de mayor gravedad, igual que la narcolepsia, pero pues no los incluí, porque además tampoco son estudios que estén completamente publicados, sino están en fases de revisión y aparecen igual en PubMed. Aquí se incluyeron padres de 1.480 adolescentes, 52.8% eran niños con una mediana edad de 9.15 años. Se hizo una encuesta en línea entre marzo y abril y lo que se reportó fue un aumento en los síntomas psicológicos y comportamentales en los niños, el aumento del tiempo de uso de pantallas y más horas de sueño en la noche. Los niños italianos tuvieron menos síntomas versus los niños portugueses y españoles. Hay otro estudio muy similar a este que mira qué factores hacen que los niños aumenten más el trastorno del sueño y decía que los protege tener una terraza, ser del área rural y pues las casas más grandes. Quizás los niños italianos tenían más espacio. Se dice que también el tiempo que comparten con los padres, todo esto podría disminuir el impacto de la pandemia y del uso de pantallas. Entonces, como el uso de pantallas es tan llamativo y definitivamente aumentó en la pandemia, incluí este estudio que tiene que ver con eso, el tiempo de uso de pantallas en la adolescencia, en los niños, pues durante la pandemia de COVID-19. Entonces, el COVID-19 trajo un nuevo orden mundial y para nosotros en el área de la salud, pues ya veníamos un poco acostumbrados, o pues la verdad, en neumología, infectos, muchas áreas siempre acostumbrados a lavado de manos, uso de tapabocas, el alcohol, pero la gente que estaba en sus casas tuvo que acostumbrarse a estas nuevas medidas y esto es como que de pronto lo que más vemos, pero hay todo un panorama que ha ocurrido en el interior de las personas, entonces vienen nuevos sentimientos asociados a la pandemia, ansiedad, depresión, soledad, de acuerdo también a su estatus socioeconómico, sus posibilidades de alcanzar recursos e incluso de tener pantallas. Entonces, antes decíamos el excesivo tiempo de pantalla lleva factores de riesgo para enfermedad cardiovascular como son obesidad, hipertensión arterial y resistencia a la insulina. La Academia Americana de Pediatría decía menos de 1 a 2 horas por día con propósitos de entrenamiento. En el 2016 se dijo, bueno, las familias deben crear un plan de uso, debe ser sin un límite pues generalizado, pero debe ser acorde a la vida familiar. En el 2020 ya se consideró el uso de pantallas es inevitable y se debe entonces buscar los beneficios para educación y socialización. ¿Cuáles son esos beneficios? Las oportunidades educativas, entonces no solamente la educación virtual regular, sino la posibilidad de que las personas que ya están pues en su educación formativa también puedan acceder a otros cursos, otras oportunidades de otros países. El contacto en redes sociales, ya algunos adolescentes eran muy seguidores de algunas redes como Instagram, esto aumentó notoriamente, entonces pueden mantenerse en contacto con sus amigos. También se podría promover la salud mental desde las pantallas, entonces uno puede acceder a consulta virtual, puede acceder a audios de meditación, yoga y muchas otras oportunidades que se pueden hacer por medio de la virtualidad. Y aunque pues sea más difícil, sí se puede promover la actividad física a través de las pantallas. Entonces, hay clases de actividad física, ya tenemos diseñadas explicaciones de ejercicio para teléfonos celulares, de hecho, antes ya lo sabían, pero ahora son más conocidas. Y hay videojuegos que se pueden descargar que incentivan la actividad física. Una revisión sistemática del 2017 ya había mostrado que las intervenciones digitales, cuando tienen metas claras, hay monitoreo, entonces la persona puede ir dando los datos del ejercicio que ha hecho. Cuando se involucran a los padres, dado que estamos hablando de adolescentes, sí aumentan la actividad física, pero que es muy importante saber buscar a quién seguir, porque en las redes hay muchas ofertas, entonces se debe puntualizar y asesorar. Por ejemplo, en mi caso, pues yo miro algunas cosas especiales para mi etapa de vida y no todas porque el ejercicio se debe adaptar a la persona. Entonces también sería lo ideal si los niños tienen comorbilidades, nunca han hecho ejercicio, consultar y no iniciar la actividad física sin un adecuado seguimiento y orden por el riesgo que puede haber, sobre todo para los pacientes crónicos.
En cuanto a qué podemos hacer entonces para disminuir el impacto, porque estamos diciendo son necesarias, las vamos a usar, si podemos disminuir un poco la afección que tiene sobre el sueño, entonces evitar pantallas mínimo 1 hora antes de la hora de dormir. La calidad del sueño puede ser peor por los factores estresantes y la ansiedad relacionados con la pandemia COVID-19. Entonces, ¿qué se recomienda? Y eso se ha hecho durante toda la pandemia, recibir la información del COVID en momentos específicos, no todo el día, seguir de pronto esa información y implementar el autocuidado que le dé a uno seguridad para disminuir toda esta ansiedad y factores estresantes. Y si con eso de pronto estas rutinas no es suficiente, se puede consultar y acceder, por ejemplo, a la teleconsulta para poder manejar los estresores y no tener mayores impactos en la calidad del sueño y por ende en la vida de las personas. Este estudio, para finalizar, es una editorial de la Academia Americana del Sueño. Se publica como todo una serie de cosas que vienen a raíz de la pandemia. Entonces, es una editorial, muestra cómo la pandemia en realidad es un continuo. Entonces, hay una fase en la que estamos iniciando, luego la respuesta, recuperación, y pues las fases de la pandemia van acorde a la cantidad de casos en el mundo, los factores de riesgo y todo lo que estamos viviendo. Entonces, ellos miraban todo este escenario que debemos atender. Respecto a la conexión local, decía cómo en Estados Unidos las personas que están entrenadas de sueño comenzaron a tener más contacto con las comunidades. Y decía, bueno, la Academia Americana ha publicado muchas guías que tratan de tener alcance mundial, pero los especialistas en sueño comenzaron a mirar más a sus localidades y a sus estados y a generar información específica. Y yo creo que eso también ha pasado en Colombia. Vemos que ahora en las redes tenemos expertos en sueño, expertos en diferentes áreas, dando información específica y queriendo saber qué preguntas tienen las personas y darles respuestas dirigidas. Entonces, esto en realidad fue como una oportunidad ligado a un momento muy difícil en nuestra historia. Otra cosa que se debe tener en cuenta es la salud pública, porque los problemas de sueño son problemas que afectan la salud pública. Entonces, ¿cómo? Desde la medicina del sueño se podría generar cambios a nivel de la salud pública. Ya se ha visto entonces si de pronto cambiamos el calendario escolar para disminuir los picos de los virus, o si podríamos seguir implementando algunas cosas virtuales y no todas presenciales. Entonces son nuevos panoramas, pero esto ya es a un nivel mayor porque las políticas de salud pública nos benefician a todos. Se vio una oportunidad de reconocer nuestras disparidades en salud, entonces se vio como por ejemplo en Colombia muchos niños no tienen la posibilidad de acceder a internet ni acceder a las pantallas para poder tener las clases. Entonces la brecha con el COVID-19 se aumentó, pero es súper importante tratar de mejorarla. Entonces se generan nuevos campos de acción y de preguntas de investigación. Control de la infección, entonces fue un reto, dado que se hablaba que por la presión positiva hay más riesgo de pasar el COVID si así tuviera. Se sacaron lineamientos, no solamente de la Academia Americana de Pediatría, también lineamientos colombianos para el control de la infección, pero seguir con los dispositivos, el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos de sueño. Esto es muy interesante y son los Big Data, cada vez se hablan más de ellos y son como la recopilación de estudios de diferentes lugares, grandes cantidades a nivel del mundo. O sea, ahorita hay más estudios de cooperación, se podrían responder a preguntas de adherencia de CPAP, cómo influyó el coronavirus en el uso de los dispositivos, dado que tenemos los dispositivos que se están usando en sueño recuperan información. Entonces, esto también es un campo nuevo que podríamos usar con mayor información. Los servicios de telemedicina, respecto a eso decían, pues los desórdenes del ritmo circadiano se pueden evaluar muy bien por telemedicina, pero por ejemplo una apnea del sueño para mirar el tamaño de las adenoamigdalectomías es muy difícil. Entonces sí se debe tratar de discriminar cuáles pacientes definitivamente necesitan una cita presencial de los que pueden seguir solo con telemedicina. Y por último, la innovación tecnológica, que pues al igual que todas las áreas, la medicina del sueño requiere mejorías a nivel de la tecnología. Muchas gracias pues por esta oportunidad. Aquí pues yo también fui alumna del doctor Vázquez y tuve la oportunidad de compartir con él en este primer simposio del sueño.
También recibí sus consejos y comentarios que aún recuerdo muy claramente porque me hicieron siempre, fueron de mucha ayuda. Muchas gracias a todos por su atención.